Buenos días, vamos a comenzar esta segunda sesión matutina de nuestro curso con la participación de dos profesores que además son amigos, que además son historiadores, que van a hablar en conjunto sobre ese periodo histórico de la integración en España y en Portugal. Para realizar este cometido tenemos con nosotros al profesor Mario Pedro Díaz Barrado y al profesor Manuel Lof. La primera ponencia correrá a cargo del profesor Mario Pedro Díaz Barrado, que de una manera resumida puedo decirles que además de ser un gran amigo y colega de universidad, es catedrático de Historia Contemporánea en la Facultad de Comunicación Audiovisual de Badajoz, de la Universidad de Extremadura, y un experto en la historia, yo diría, de los medios de comunicación, del cine, de la imagen fija y móvil, de la fotografía, del periodo contemporáneo, particularmente del siglo XX, con contribuciones muy relevantes, y entre otras se me ocurre Las edades de la mirada, como director de lo que fue casi el primer congreso de historia de la imagen en cuanto a fuente histórica, también especialista en el periodo y la categoría de historia del tiempo presente, y va a tratar precisamente de esa perspectiva de la España de los años finales de los 70, 80, que fue el escenario del primer proceso de integración. No me voy a entretener nada más porque el tiempo corre y le cedo la palabra muy gustosamente dándole las gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Yo también brevemente me gustaría simplemente reiterar el agradecimiento que ya se ha expresado aquí de muchas formas a lo largo de esta mañana, pero especialmente a la Fundación Academia Europea de Yuste y a la Universidad de Extremadura, que creo que en estos 17 años ya de cursos de verano, cada año logran superarse, y especialmente en esta sede que desde mi punto de vista, y creo que en eso coincidimos todos los que estamos aquí, es un auténtico lujo, ¿no? Ya quisieran muchas universidades tener estos entornos y estos lugares para desarrollar sus actividades académicas, ¿no? Por tanto, agradezco a estas dos instituciones que tan estrechamente colaboran año tras año en la celebración de estos cursos, y voy a intentar no cansaros en exceso porque las sesiones se van alargando, los ponentes se sustituyen, pero el público siempre es el mismo, y entonces voy a intentar no cansaros y vamos a hablar entre el profesor Lof y yo del proceso de integración de España y Portugal en lo que ya es hoy la Unión Europea, y en mi caso, como ya ha adelantado mi compañero Enrique, va a tener una vertiente visual intensa, aunque no exclusiva, porque creo que muchas veces desde la imagen se perciben mejor los cambios que desde sesudas reflexiones, ¿no? A veces una imagen impactante o un proceso visual concreto puede darte la clave de lo que ha sido la transformación de un país, como es en este caso España, a lo largo de los últimos años. No obstante, querría empezar por una reflexión que me parece esencial y que yo llamo la determinación del presente. Ya ha salido aquí esta mañana. Cada vez que hablamos de algo, siempre estamos influidos por lo que está pasando. Y ese presente está condicionando, alterando y transformando el pasado que queremos abordar, en este caso los 30 años de España en la comunidad. Voy a hacer muy breves alusiones a Portugal porque le corresponde al profesor Lof esa tarea, pero creo que él también hará alguna a España porque la historia de los dos países ha estado fuertemente imbricada en estos últimos 30 años, ¿no? Pero yo quería centrarme en esa idea que les lanzo, la primera, que es la influencia del presente. ¿Por qué? El Brexit es una cosa que no podemos eludir. Ha pasado hace unos días y cuando yo he hablado en alguna ocasión de la integración de España en la Comunidad Europea hace solo 4 meses, pues no había sucedido el Brexit. Mi discurso era completamente distinto al que va a ser hoy, porque un hecho posterior cambia no solo el presente, sino también el pasado y probablemente el futuro. No sabemos porque el futuro está por hacer. Entonces, el año pasado, en un curso también, estuvo, digamos, rondando por todas nuestras cabezas el problema de Grecia.
Y todos nos llevábamos las manos a la cabeza que se podía producir por primera vez en la historia de la Unión la salida de un país miembro. Y eso lo considerábamos una catástrofe. Bueno, esa salida ya se ha producido con un país mucho más importante, como es el Reino Unido de la Gran Bretaña, o en este caso sin incluir a Irlanda, afortunadamente. Pero, sin embargo, no nos parece aparentemente tanta catástrofe. Además, el propio hecho de producirse la salida por primera vez en la historia de la Unión de un país miembro no parece preocupar demasiado, y quiero que se me entiendan las palabras, sí preocupa, ¿no? Pero seguimos haciendo nuestra vida, no se ha terminado el mundo. Y yo podría decir que esto le pasó a muchos polacos el día 1 de septiembre del año 39. No pasa nada. Bueno, si ahora ya van a llegar nuestros ejércitos para Gran Bretaña, vendrá en nuestra ayuda y no pasa nada. Quiero decir, cada acontecimiento determina nuestro presente y también nuestro pasado y probablemente determinará nuestro futuro. No podemos eludir esa cuestión. Para el caso de España, tampoco podemos eludir algo que me parece esencial si queremos entender cómo ha sido el proceso de integración de España en la Unión Europea. Y no lo podemos eludir porque está presente en todas nuestras vidas, que es la famosa crisis económica. Si nosotros queremos lanzar una mirada hacia las relaciones de España y Europa y la evolución del propio país en estos últimos 30 años, podríamos distinguir tres procesos. Marcelino Oreja ya ha mencionado uno porque lo vivió como protagonista, que es el proceso de la aspiración que yo llamo a integrarse en Europa, que era un proyecto común de país, era un proyecto ilusionante, con dificultades, evidentemente, pero ilusionante. Luego viene una segunda fase, que es la fase de lo que yo llamaría el logro, que se produce casi inmediatamente a la firma del tratado y nuestra entrada efectiva en 1 de enero del año 86, y que se prolonga hasta el siglo XXI, hasta bien avanzado el siglo XXI, hasta prácticamente la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Es la etapa donde España consigue dar un impulso en todos los órdenes a su economía, cambia el panorama cultural, evoluciona la sociedad, pero en un periodo de tiempo muy breve y de forma tan intensa que nos deja huellas de conciencia colectiva. En la conciencia colectiva, las huellas de ese cambio, que quizás los jóvenes no percibáis tan bien, pero que los que somos un poco mayores sí lo percibimos, es fundamental para entender cómo es España hoy. Y el tercer proceso es el de la crisis, y el de la crisis lo cambia todo. De pronto lo que era maravilloso es reprobable. Europa, que era el no va más, pues se convierte en un nido de burócratas que solo quieren complicarnos la vida y que lo que hay que quitárselos es de en medio para, de alguna manera, que hagamos nuestra vida de una manera mejor, con un horizonte más estimulante, porque Europa ahora mismo es una rémora. Estoy reproduciendo discursos, no estoy evidentemente abogando por lo que digo. Bueno, pues esas tres fases están presentes en el proceso de integración de España en la comunidad. Y quería marcarlas antes de que pasemos a ver visualmente algunos de esos aspectos, pero también, además de hablar de la determinación del presente y de las fases de la integración de España en la comunidad, de una tercera cuestión, que resulta tremendamente compleja, pero tremendamente importante. Todos percibimos la importancia que tiene, que es la influencia de los medios de comunicación, de la comunicación en sí. Bueno, hasta la estructura de este curso ha ido cambiando, de los cursos de verano también, ha ido cambiando a lo largo de los años, porque al principio se celebraba el curso en una mesa, nos sentábamos, nos dábamos la palabra y alguien grababa
con una máquina de vídeo pequeñita, o ponía un micrófono al lado, o venía una radio y te entrevistaba. Y hoy ya no solo no estamos perfectamente controlados por los medios desde que empieza el curso hasta que termina, sino que los propios medios determinan la dinámica del curso. Empieza a hablar cuando yo te lo diga, cierra cuando yo te lo diga, no te extiendas más porque rompes el programa, y di esto en 2 minutos. Ahora me acaban de hacer una pregunta y dice, di en 1 minuto de qué vas a hablar en la conferencia. Pues, como hemos estado comentando antes, no puedo hablar en 1 minuto sobre lo que voy a decir en la conferencia. Pero es evidente que ese fenómeno de la comunicación, y sobre todo, no tanto como aquí, donde nuestras intervenciones se graban completas, se emiten en directo y se pueden hacer comentarios sobre ellas, sino lo que llaman los periodistas los canutazos, ¿no? Poner delante el micrófono de un político y a ver qué hace de la declaración en 5 segundos. ¿Qué opina usted del Brexit? Pero en 5 segundos yo no le puedo decir qué opino del Brexit, ¿no? Es imposible, es tan complejo que, bueno, pero estamos en ello. Y entonces se genera un comportamiento que ya he visto por ahí, digamos, conceptualizado. A mí me encanta descubrir las palabras que van surgiendo de acuerdo a los fenómenos de la comunicación. No sé si habéis oído hablar de la democracia postfactual, ¿eh? ¿Alguno ha oído hablar de ella? La democracia postfactual sería aquella democracia que está más allá de los hechos. Postfactual, más allá de los hechos. Es decir, una democracia que se rige por fenómenos de comunicación, pero no por hechos, sino por lo que se dice en los medios de comunicación, que es distinto a lo que pasa, ¿eh? Tengo aquí una cita de un artículo de ayer en la prensa que me gustó mucho porque puede conectar con la idea que tenéis hoy de la comunicación, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Dice: un mundo dominado por la mentira y el mito en la era tecnológica, donde los hechos serían tan inútiles como las balas rebotando sobre los cuerpos de los alienígenas en una novela de H.G. Wells, ¿eh? Podría ser también una película con efectos especiales donde el héroe se enfrenta y todos los malos le lanzan los disparos y le rebotan los impactos como si no fueran nada. Los hechos rebotan y no significan nada, ¿no? Bueno, pues no obstante, a pesar de eso, a pesar de que a veces tenemos la tentación de vivir más allá de los hechos están ahí, los hechos siguen produciéndose. Gran Bretaña va a salir de la Unión Europea y eso es un hecho. Entonces, ¿cómo se afronta? De hecho, bueno, valga la redundancia, después del Brexit, no sé si habéis oído que han dimitido prácticamente todos los que abandonaban el Brexit en Gran Bretaña, ¿eh? Desde el Boris Johnson al Farage, todos los grandes responsables de la campaña que apostaban decididamente por ella se han quitado de en medio. ¿Por qué? Porque después de la propaganda viene el hecho, y el hecho hay que gestionarlo. Entonces, cada vez más difícil es conciliar lo que se observa en los medios de comunicación con lo que pasa en realidad. Los medios de comunicación que nacieron, y lo vamos a ver en algunas imágenes que veamos luego, para ser reflejo de lo que pasaba. A mí me gustan mucho los fotógrafos de los años 50, los fotógrafos de prensa de los años 50, toda la escuela que inauguró Robert Capa con la agencia Magnum y todos los grandes fotógrafos, muchos de ellos franceses, Cartier-Bresson, o americanos, Elliot Erwitt, Willy Ronis, todos esos fotógrafos. Esos fotógrafos a los que a veces se acusa de que preparaban las imágenes, sin embargo, daban cuenta de lo que pasaba. Y el hecho se reflejaba informativamente a través de la imagen con su trabajo. Hoy resulta difícil, porque a las actrices de cine las engordamos o las adelgazamos con el Photoshop o con programas mucho más sofisticados que hay ya. Ninguna imagen que vemos de ninguna actriz es real. Tiene reducidas las caderas, aumentados los pechos, quitadas las arrugas, por supuesto, hasta la disposición de los personajes, y cada vez hay más programas de televisión que hacen eso, ponen caras encima de otros personajes y hacen dramatizaciones
Pero lo malo no es eso, sino que muchos se lo creen. Está comprobado por encuestas que muchos creen que la cara puesta encima de un personaje y una dramatización que es verdad, que lo que está pasando allí es verdad. Entonces, todo eso mezclado, la determinación del presente, las fases que he mencionado de integración de España y el fenómeno de la comunicación es lo que voy a tratar de conciliar en mi intervención. Y quería que esa explicación previa fueran 3 minutos y ya han sido 10, ¿no? Bueno, pues voy a intentar luego acortar esa intervención si es posible. Bueno, en cuanto a la primera fase, lo voy a resumir mucho porque la última parte de la conferencia va a ser más dinámica, solo vamos a ver imágenes. Pues en cuanto a la primera fase, he dicho que es lo que he llamado la fase de aspiración para lograr nuestra integración en la Unión Europea. Entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. En este sentido, Portugal y España coinciden en esa aspiración común. Eran dos países que salían de una dictadura y que tenían la aspiración, la ilusión también, de entrar en una institución, entonces compuesta por solo 10 países, 9 al principio del proceso, porque hay que recordar que Grecia entra al principio de la década de los 80. Pues, como digo, la aspiración de entrar en una institución que les aseguraba que nunca volvería para atrás el proceso puesto en marcha de la democratización del país. Europa y democracia eran sinónimos. No podía haber duda de que si España y Portugal entraban en Europa, tenían que ser países democráticos. Ya lo ha explicado Marcelino Oreja muy bien esta mañana. Aquel secretario de Estado, que no recuerdo ahora el nombre, que le mandó la carta, fue, desde luego, precursor de luego lo que tanto vendría, ¿no? Lo primero que hay que hacer, tras celebrar las elecciones democráticas, pedir el ingreso en la comunidad. Pero no es un proceso, y esto es lo que también me gustaría señalar, no es un proceso exento de dificultades. Y por eso también voy a pasar más deprisa sobre él, porque de hecho en su intervención Marcelino Oreja, como protagonista de esos momentos, ha hecho alusiones muy certeras al mismo, ¿no? No es un proceso exento de dificultades porque hoy lo vemos como... Eso también los historiadores pecamos mucho de ello. La República se proclamó en el 31, en el 33 hubo el gobierno de la coalición radical cedista y en el 36 el Frente Popular y luego la guerra. No, pero eso podía haber sido de otra forma, ¿eh? Sin embargo, todos damos por hecho que eso es un proceso ineluctable. Pues hoy, cuando Marcelino Oreja va el 28 de julio del 77 a presentar las cartas a las instituciones europeas, seguro que ya en el año 85 íbamos a firmar el tratado. No, entonces todo estaba abierto y no se sabía lo que podría ocurrir, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Se ha mencionado de pasada, pero es importante decirlo. El papel que Francia jugó en nuestra aspiración de entrar en las comunidades. Y no solo en el tema económico, que también. Los más jóvenes ya no recordáis cuando los camioneros españoles sufrían los ataques de los agricultores franceses que llegaban y nos tiraban las fresas y las ciruelas o las cerezas o los tomates o los calabacines, lo que fuera, porque no querían para nada competir con los españoles. Y se ha señalado aquí dos personalidades francesas, Jacques Chirac y Valéry Giscard d'Estaing, que fueron nefastos para España. Hay que decirlo honestamente, que se negaron en redondo y que pusieron trabas. Del año 83 al año 84 la negociación estuvo un año entero parada, sin ningún avance, simplemente porque estos señores se negaban. Era una forma de salvaguardar los intereses franceses. Pero también hay que mencionar en el tema de la lucha contra el terrorismo, que se ha olvidado también el famoso santuario y durante mucho tiempo
hasta que no llega luego Mitterrand, que empieza a cambiar la política, y luego, sobre todo, aquel ministro del Interior, creo que se llamaba Charles Pasqua, que da un cambio, un giro fundamental y esencial a la lucha contra el terrorismo. Por eso España luego ha contribuido tanto al tema de organización interior y de defensa de la Unión Europea, porque sabe perfectamente que una coordinación en ese campo es esencial para acabar con esas amenazas, ¿no? Bueno, no obstante, también quiero señalar que la crisis, lo vamos a ver luego en imágenes, que la aspiración del logro de la entrada en la comunidad deja cadáveres en el camino. El propio Suárez fue un cadáver de su empeño en que España entrara en la comunidad. Le desbordaron los acontecimientos y llegó un momento en que el impulso de la comunidad era mucho más amplio y mucho más potente que lo que él podía desarrollar. Aparte de sus problemas de política interna, que no voy a entrar ahora, que también coinciden en el tiempo. Pero luego, sin embargo, Felipe González, un joven líder fresco, le dio un impulso fundamental a partir, sobre todo, de la firma del Tratado de Accesión. Y también otros modelos que parecían perdidos, por ejemplo, el Partido Comunista, lo que representaba entonces el Partido Comunista, que quedó arrasado en los años 80. Antes Marcelino ha dicho que el PSOE sacó 202 diputados en 1982. Una cifra histórica. Ningún otro partido ha sacado 202 de 350. Es decir, que toda la oposición eran 148 y el gobierno eran 202. Totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Bueno, pues si no recuerdo mal, de todos esos 148, solo 4 diputados eran comunistas. El Partido Comunista quedó arrasado, quedó laminado en esas elecciones. Y después, cuando se refundó como Izquierda Unida, parecía que iba a surgir de alguna manera otro horizonte que ha tardado tanto tiempo. Hasta la confluencia de estas últimas elecciones, Unidos Podemos, no hemos visto un cambio fundamental en ese comportamiento. Bien, España tiene también sus propias dinámicas internas en este periodo de aspiración de entrar en la Unión Europea, y que no hay que olvidar. Y entre ellos, sobre todo, hay que marcar la crisis que supuso el golpe de Estado del 23F en 1981. En ese momento, creo que los españoles nos dimos cuenta, en aquellos momentos todos los que estamos ahora aquí en las responsabilidades del curso ya éramos jóvenes, pero lo suficientemente maduros para darnos cuenta que las realizaciones llega un momento en que se pueden perder. Es decir, que lo que logras no es para siempre. Y lo digo para que saquemos la lección también para el presente. Lo que tenemos ahora no tiene por qué durar para siempre, porque en la vida el fin de las cosas no es durar, sino todo lo contrario, desaparecer. Por tanto, que demos la importancia que tiene, y el golpe del 23F lo puso perfectamente de manifiesto, que todo aquello que se había logrado con tanto esfuerzo podía revertir y volver a un proceso, además, completamente incierto, sin saber dónde nos podía llevar, ¿no? Bueno, a partir de la llegada de Felipe González se produce un impulso muy grande, porque lo toma el Partido Socialista como apuesta estratégica para la integración en la comunidad, y sobre todo a partir de la firma, España se convierte, y con eso empezamos ya la segunda fase, la fase de que podríamos llamar la explosión europea de España, la integración a una velocidad increíble en las instituciones, la familiaridad que los políticos españoles enseguida adquieren con las instituciones europeas. Aparecen los primeros comisarios españoles en las instituciones, empezamos a tener los primeros representantes políticos en esas instituciones, pero además la llegada de España a la comunidad coincide con un periodo básico y un periodo que oportunamente le vino a España muy bien. El periodo que se inicia con el Acta Única en 1987, solo un año después de nuestra integración, y que culmina en Maastricht en 1992. En ese periodo, que se da un impulso fundamental al mercado único, que se imagina ya a partir de Maastricht la moneda, y que se produce
la ampliación espectacular de los fondos sociales como contrapartida quizás a las medidas previas que he mencionado, sobre todo las de índole económico, España llega y se sitúa en una posición que le permite, por una parte, beneficiarse, como quizá ningún otro miembro de la comunidad, de esos fondos de cohesión europeos que, bueno, lo vamos a ver luego en imágenes también. No hace falta decir que han dado la vuelta, que se decía antes, como un calcetín, a la realidad del país. También Marcelino lo decía, que viniendo las carreteras, todos hemos visto de jóvenes las carreteras. Yo le digo a mis hijas que cuando íbamos a Madrid, que yo tenía 18 años, tardábamos 6 horas y que parábamos 2 veces en el camino porque había que tomar algo y eran muy cansados. Si te tocaba un camión delante ya no podías adelantar, y que para ir a Madrid echaban más del día, te tenías que quedar una noche allí si ibas a trabajar en algo, porque claro, o salías a las 3 de la mañana para llegar allí a las 9 o 9 y media, pero claro, con ese madrugón no podías trabajar y te tenías que venir a las 4 de la tarde para llegar a dormir, era imposible. Y luego encima un viaje, bueno, pues todo eso ha cambiado, no solo en Extremadura, sino en el resto de España, de una manera fundamental. Pongo este ejemplo porque vuelvo a decir, a determinadas generaciones eso parece que es lo normal, que eso ha existido siempre y que está ahí para que lo disfrutemos. Sí, está para que lo disfrutemos, pero también para que seamos responsables sobre lo que hemos logrado. Y en ese sentido tengo aquí algunos datos de la confluencia de España con la riqueza del resto de los países de la comunidad. No os voy a aburrir porque no pretendo ser nada exhaustivo en este sentido, pero sí quiero que remarquéis un hecho. En el año 85, cuando se firma el tratado, aunque no entramos hasta el año 86, la riqueza media de España era el 72% de la media de los países de la entonces Comunidad Económica Europea, teniendo en cuenta que entonces solo estaban los ricos prácticamente, excepto Grecia, los demás eran casi todos ricos, ¿no? En el año 90 ya era del 76, en el 95 del 79, en el 2000 del 84, en el 2005 del 90 y en el 2010 había caído al 88, en parte también por las nuevas incorporaciones y por todo eso. En cualquier caso, cifras espectaculares. Ni siquiera Grecia y Portugal han logrado un grado de convergencia, hablando desde la riqueza de cada país y también teniendo en cuenta los habitantes, evidentemente. No es lo mismo 10 millones de Portugal que 40 millones de España, ¿no? Pero no han logrado el grado de convergencia tan intenso y tan sólido como el que consiguió España en estos años, ¿no? Además, España se comprometió tanto en la Unión Europea, a partir de un momento ya la Unión Europea, que adquirió un papel que ahora, visto en perspectiva, era, digamos, excesivamente protagonista con respecto a su peso político y económico en la comunidad. Durante muchos años, fundamentalmente desde nuestro ingreso hasta la primera presidencia de Rodríguez Zapatero, España tuvo un papel más importante del que le correspondía en las comunidades europeas. Las decisiones de España, sobre todo la alianza Kohl-Felipe González, funcionó muy bien. Luego también relativamente bien, en otro sentido, la de Aznar con Blair. Y es curioso, Kohl, democristiano, Felipe González, socialdemócrata, con Aznar, la derecha en España, con Blair, la izquierda en Gran Bretaña. Y sin embargo se entendieron bastante bien. Pero llega un momento en que ese papel desaparece y también rápidamente vamos a entrar en lo que he llamado la crisis, el tercer proceso. No hace falta extenderse mucho en este sentido porque de eso ya sois conscientes. Sois protagonistas en primera persona. Probablemente vuestra infancia fue aquella expansión casi sin fin de los años dorados de nuestra integración en Europa, que coincidieron con una liberalización de la economía española, una apuesta por el sector exterior estratégica muy fuerte y muy importante para el país, pero de pronto viene, como podríamos llamar, la resaca de ese proceso de crecimiento a veces poco previsor y desequilibrado, ¿no? Y a partir de ese momento, de la mano de la crisis viene también la decepción primero y luego el desapego. La Unión Europea ya no es lo que era
Y luego empieza a notarse algo que los profesores de determinada edad hemos notado en clase cuando hablamos de esto, que es contraproducente decir o mostrarse muy entusiasta con la Unión Europea ante determinadas generaciones, porque enseguida se muestran muy críticos. Usted no tiene derecho a decir que la Unión Europea es esto, lo otro, lo demás. Usted se equivoca porque dice que tal, porque la Unión Europea solo lo que trae es burócratas que alteran, manipulan y están condicionando el desarrollo que podríamos tener mucho mejor por otras vías. Yo me lo he encontrado eso en clase, ante preguntas de los alumnos, no lo voy a ocultar, ¿eh? Entonces, la crisis ha traído no solo la palpable y la real pérdida de nivel económico y de riqueza en términos absolutos, sino también el desapego de ciertas nuevas generaciones hacia el proceso de integración europeo. Y aunque eso no es general, el otro día me llamaba la atención cuando analizaban los datos del Brexit, del resultado del referéndum para la salida de Gran Bretaña, que el 75% de los jóvenes británicos está a favor de quedarse en la Unión Europea y que mayoritariamente habían sido los mayores los que desean salir de la Unión. Justamente lo contrario que sucede en España, donde las estadísticas dicen que hay una parte creciente de los jóvenes. Bien, es verdad que también hay otra parte que también sigue manteniendo la ilusión y la esperanza que la integración en Europa puede reportarnos, pero son los mayores fundamentalmente, determinadas generaciones que han visto cómo se ha transformado el país, los que mantienen, digamos, la apuesta más decidida por las instituciones europeas. Bien, el proceso de crisis, y aquí ya voy a entrar en el último aspecto que voy a tratar sin imágenes. El proceso de crisis es muy palpable en algo que también ha sobrevolado en la anterior ponencia, lo que se ha llamado la falta de liderazgo. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la apuesta por una mayor integración de Europa es que no existen liderazgos claros, tanto a nivel europeo como tampoco a nivel nacional, para atender a los retos que tenemos por delante. Porque lo cierto es que existen problemas muy duros, muy profundos, muy difíciles de resolver y que, digamos, que la política no está sabiendo afrontarlos adecuadamente. Pero hay que decir una cosa bien clara, tendrá que hacerlo, porque la política se inventó precisamente para eso, para resolver los problemas. Y si no se resuelven, o si se resuelven en falso, o si los hechos rebotan como balas sobre el héroe, como decía al principio, pues nos encontraremos que los hechos siguen ahí. Cuando se termine la película, cuando nos levantamos de la película que hemos ido a ver al cine, sabemos que esos superhéroes no existen, que Superman no va a venir con la capa a salvarnos de nada, sino que los hechos son tozudos y que los problemas seguirán estando delante de nosotros, ¿no? Bueno, pues con estos precedentes yo les había preparado también un discurso, pero en este caso casi visual. Yo solo voy a ir acompañando la sucesión de imágenes. Lo he organizado de una manera no lineal. La visión que vamos a ver ahora tiene, y esto me permiten que se lo explique antes de empezar el recorrido, tiene bucles. Bucles quiere decir que empiezan y terminan en el mismo sitio, para luego ir por otros caminos. Son caminos diferentes que se bifurcan por senderos muy diversos, ¿no? Bueno, pues si podéis poner en las pantallas ya, eso es, gracias. Lo que vamos a hacer es un ejercicio un poco arriesgado, lo reconozco, un poco arriesgado, de intentar contar en imágenes lo que es los 30 años de España en la Unión Europea, y algunos más, porque en los 30 años de España en la Unión Europea influyen todos los demás, todo lo que está por detrás y que fue determinante para que quisiéramos integrarnos y quisiéramos desarrollar nuestra vida en las instituciones europeas. Es decir, pasaríamos, como esta imagen nos muestra el acto de la firma del Tratado
12 de junio del 85 en el Palacio Real, un acto además que fue conjunto, español y portugués, también en Lisboa fue conjunto, fue doble, y nos muestra una imagen en blanco y negro, pero aquí vemos la imagen en color, ¿no? Pues mi idea es que podamos recorrer un salto del blanco y negro al color en poco tiempo, pero lleno de interpretación y de sentido, que no sea una simple ojeada sobre imágenes que nos dicen más o menos cosas, pero que no determinan ni cambian nuestra visión de las mismas, ¿no? Además, quiero señalar que esta imagen está tomada desde el lado contrario a la anterior. Hay que fijarse mucho en esos detalles porque hoy, y esta es la segunda cuestión, ¿qué dice ahí? No sé. Sí. Ya. Pues digo que es muy importante darnos cuenta de que cuando jugamos con lo visual, sí. Era el ordenador, me parece, sí. Bueno, pues cuando trabajamos con lo visual hay que tener mucho cuidado para interpretar adecuadamente las cosas porque la cantidad de interpretaciones puede inducir a la confusión más que al conocimiento, ¿no? Entonces, es importante. Yo no voy a entrar aquí tampoco en una disquisición sobre lo que es la imagen frente a la palabra, aunque con la palabra también se manipula mucho, pero que uno se da cuenta menos, pero con la imagen sí, ¿no? Bueno, pues empezaremos y terminaremos prácticamente por aquí, una imagen del Parlamento Europeo, ¿no? Bueno. Jugaremos con dos cuestiones, el tiempo y el espacio. Cuando se habla de imágenes hay que jugar con el tiempo y con el espacio. Tampoco voy a explicarlo porque es complejo y no es el objeto de la conferencia, pero sí lo suficiente para que intuitivamente os deis cuenta de lo que quiero decir. Entre esta imagen y esta han pasado 30 años. Son los mismos protagonistas, pero con 30 años de diferencia. Bueno, pues esos dos instantes, ya ligados de alguna forma por la presencia de unos protagonistas determinados, nos están diciendo que en el proceso histórico de la integración de España en la comunidad juega un papel muy importante el tiempo y cómo percibimos el paso del tiempo. Y a través de las imágenes lo vamos a ver perfectamente. Y el segundo es el espacio. El espacio, traigo un ejemplo que me gusta mucho de un fotógrafo de estos míticos de los años 50, de Willy Ronis, porque también nos da idea de que nos hemos acostumbrado a ver ya la realidad a través de un tubo, que es la pantalla, y no nos damos cuenta de que la realidad está más allá del tubo también. Cuando nosotros vemos una imagen en televisión, solo vemos lo que cabe en las dos dimensiones, alto y ancho de la imagen, pero no sabemos lo que está fuera. Y fuera hay muchas cosas. Entonces estamos primando lo que sale y eludiendo o simplemente olvidando o despreciando lo que queda fuera, ¿no? Bueno, la imagen es esta aparentemente trivial. Una niña mira supuestamente hacia el interior de una casa según pasa por la calle, ¿no? Y otra niña parece que está jugando allí o no sé qué está haciendo. Bueno, la imagen original es esta, ¿eh? El fotógrafo captó ese escaparate con varios compartimentos y lo que se crea es un efecto curioso. En cada cuadradito se ve una imagen que, vista individualmente, generaría una interpretación muy distinta de lo que está pasando en cada uno de esos. Y al verlo conjuntamente nos damos cuenta de que todo tiene un sentido, pero al mismo tiempo nos tenemos que dar cuenta que fuera de eso también siguen existiendo cosas. Bueno, pues tiempo y espacio es con lo que jugaremos. Y jugaremos adelante y atrás. Yo utilizo mucho, los que me conocen ya saben que utilizo mucho esta imagen, además viene muy bien porque es de Bruselas, es el Atomium, que es para darnos cuenta de que la realidad es compleja y que tiene caminos diferentes, que vamos adelante, atrás, arriba y abajo, y que utilizamos para unir esa bolita de la estructura del átomo, esas barras que nos llevan por un lado y por otro. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, una especie de recorrido en bucle a través del tiempo y del espacio para darnos cuenta de cómo ha evolucionado España en estos últimos años, ¿no? Y en su relación con las comunidades europeas. Bien, el Parlamento Europeo...
portátil está bien. Bueno, en cualquier caso, esto que vemos hoy como una institución viene de una época, nos retrotraemos en el primer bucle que vamos a hacer, donde en Yalta el destino de Europa se jugó prácticamente por gente o que no era europea, como los dos grandes protagonistas, Stalin y Roosevelt, o que siendo europeo tenía una visión muy particular, como ya sabemos por el Brexit de Europa, como era Churchill, ¿no? Bueno, frente a eso surge, y esta es la foto de la Declaración Schuman, el proyecto de Europa en medio de la neblina y de las circunstancias para salvar el tremendo pasado y la dependencia de los totalitarismos que habían asolado Europa y hasta de la necesidad de que otros nos vinieran a salvar, como fue Estados Unidos, ¿no? No sé qué ha pasado. ¿Cuál es que se ha quedado sin alimentación? Sí, ahí se ve. Bueno, pues entonces sigo, porque yo lo tengo aquí. Bien, pues frente a eso se fue consolidando el proyecto europeo y cuando llegamos a Roma en el año 57, el Tratado de Roma da un impulso ya a lo que fue la Comunidad Económica Europea y la reconciliación entre las grandes naciones del momento. Este saludo es un saludo tremendo, ¿no? Porque hace que los líderes de dos naciones enfrentadas durante generaciones, 3 o 4 guerras, varias en el siglo XIX y 2 más en el siglo XX, y sin embargo sellan una paz, dos personalidades además muy diferentes una de la otra, y sin embargo con las dificultades que quedan fruto de esos conflictos anteriores, el muro en el medio de Europa y también las dinámicas internas de esa sociedad europea, el mayo del 68 y luego la llegada de nuevos actores a la comunidad, sintetizadas en la primera ministra británica Margaret Thatcher, pues también acontecimientos del mundo como Tiananmen y el problema de China, bueno, pero luego la caída del muro, este beso entre aquellas momias famoso que además luego quedó en el muro pintado y sigue pintado en los trozos de muro que se conservan en Berlín, pues se cambia por las otras momias que es Gorbachov, que trae la destrucción de la barrera y la llegada de la ilusión y la esperanza que significó la ampliación de una Europa ya con muchas más, cada vez con más estrellas en su bandera, cada vez con más ciudades, cada vez con más edificios, cada vez más potente, aparentemente, ¿no? Un impulso fundamental a la Unión Europea hasta llegar a la moneda única, ¿no? Bien, pues ese bucle muy rápido y muy resumido nos indica qué es la Unión Europea. Pero, ¿qué papel ha jugado España en ese proceso? Pues en ese proceso España salía de una dictadura, esta es la imagen del velatorio de Franco en esos momentos, salía de una dictadura con muchísimas dificultades, se produce la jura del rey como ante las cortes franquistas, no hay que olvidarlo, y lo que se produce básicamente, y esto es lo que expresa esta imagen, es la reconciliación de los españoles. Esa es la clave. O sea, no hay que hacer otra interpretación de lo que es la transición, sino la reconciliación de los españoles. Cuando hoy se acusa a la transición de no sé, de pasteleo, se dice, o de, no sé, de falta de voluntad o de falta de coraje por cambiar las cosas, pues habría que ver cuáles eran las circunstancias del momento y sobre todo de dónde veníamos para darnos cuenta de lo que significan estas imágenes. Y he traído algunas más para darnos cuenta de que eso era general, de que no era entre los dos grandes partidos que se repartieron el poder, ni mucho menos. Suárez saludaba a la pasionaria sin ningún problema. Estabas ahí a lo mejor. Bueno, Felipe González se saludaba con Aznar. Y luego cuando empieza el gobierno de Suárez, la sociedad española empieza a expresar públicamente lo que desea y a lo que aspira. Este es el entierro de los abogados laboralistas de Atocha en el año 77 y esto es una reunión de jóvenes en la Casa de Campo por la misma época, unos meses antes, pero lo que quiero mostrar es el protagonismo de la juventud en aquella España. Aquella era una España de jóvenes, donde las generaciones más importantes y las protagonistas de la política eran jóvenes.
Hoy es verdad que los jóvenes siguen siendo protagonistas, pero junto a los viejos, porque España es hoy un país de viejos 40 años después, claro. Eso luego lo traeríamos a colación si da tiempo. Bien, pero existe una memoria más lejana, que es la memoria del exilio y de la guerra, de la dictadura, que también está muy presente cuando se produce la reconciliación. Por eso hago bucles, ¿eh? Voy un bucle hacia atrás y hacia adelante, porque no se entiende la transición sin la memoria de la guerra y de la dictadura. Sería imposible entenderla, ¿no? Bueno, pues luego viene la época de la transición propiamente dicha, cuando vemos estas imágenes que nos expresan muy bien cómo van cambiando, y a partir de entonces ya vamos a ver no solo los cambios económicos, sino también los cambios sociales, de comportamiento, los primeros desnudos públicos allí en la Plaza del 2 de Mayo, muy cerca de donde tú vivías, Enrique, ¿eh? El yo también soy adúltera, para reivindicar el papel igualitario de la mujer, la expresión de los nacionalismos periféricos, la vuelta del Guernica, y los padres de la Constitución. Y con eso terminamos otro ciclo que empieza por la remoción de las estatuas en honor al dictador y también, como decía yo antes, del precio que hubo que pagar por esos cambios políticos. La soledad de la pasionaria, aislada prácticamente en su partido porque representaba el pasado en cuanto pasaron unos años, ¿no? O la soledad también de Suárez. Esto es una foto de Marisa Flores que a mí me gusta mucho porque fue tomada solo unos días antes de dimitir. Y la periodista tuvo la perspicacia de fotografiarle solo, con la bancada vacía, como diciendo, me habéis dejado solo, ¿no? Estoy solo, ¿no? Cuando dimitió. Bien, viene, como he dicho, el golpe de Estado del 81 y se inicia inmediatamente después. Esto es una foto realizada justamente el día después, 24 de febrero del año 81, que trae una nueva era política. Hay veces que las circunstancias hacen que coincidan las determinaciones históricas con lo que vendrá, pero aunque estas lecturas las hacemos a posteriori y eso resulta muy fácil, ¿eh? Pero en esta foto, enfrente está el rey y todos están mirando a una persona, que es a la única a la que no se le ve la cara. No sé si lo apreciáis en la imagen, a Felipe González. Felipe González, que va a ser el protagonista de lo que viene, ¿eh? Es como si dijeran, venga, tú tienes la responsabilidad de producir los cambios que se van a producir. Esto es una imagen de la noche del triunfo electoral del PSOE en el año 82. El Felipe González, recién nombrado presidente del Gobierno, y los cambios indudables que se introducen. Todo eso que hemos dicho de los fondos, de la liberalización de la economía, luego tienen realizaciones tangibles. Las comunicaciones, la Expo de Sevilla, la Olimpiada de Barcelona, los triunfos deportivos, que eso es muy importante para la gente, por lo menos de mi generación, a mí que me gusta el deporte, ¿no? Yo cuando era joven veía las Olimpiadas y España nunca ganaba nada. Bueno, es que no tenía ni medalla. Recuerdo en los años 60, alguno de aquí se acordará que sea tan viejo como yo, de Mariano Haro, que quedó el octavo en una prueba de fondo y fue un logro porque era diploma olímpico, el octavo, y era un logro. Y luego ya se ha generalizado aquel dicho que decía, soy española, ¿qué quieres que te gane? ¿No? Bueno, pues eso lo dicen ahora cuando celebran los éxitos deportivos en España, ¿no? Bueno, los cambios mucho más sutiles, pero muy importantes, guardias civiles mujeres, que eso es muy importante para aquellos años porque implica un cambio fundamental. O este otro que me gusta mucho porque es unas monjas y al lado una chica enseñando las piernas con desparpajo, sin ningún problema, ¿no? Los nuevos protagonistas sociales, Almodóvar y su troupe en la entrega de uno de los premios que ganó, Mecano, ¿no? Las tribus urbanas, ¿no? Todas estas cosas nos van diciendo que está apareciendo un nuevo país, que a veces conserva tradiciones del pasado, pero, digamos, adaptadas a los tiempos que vienen, ¿no? Y así termina el periplo del Partido Socialista, que duró demasiado según Aznar, pero luego también esto es una foto de la cartera de Felipe González en el Consejo de Ministros, que expresaba ya justamente el último Consejo de Ministros antes de dimitir. Esta es la última imagen como presidente del Gobierno, ¿no? Bien, y luego ya viene Aznar, o la época que empezaríamos de nuevo
un proceso también muy intenso de cambio, pero que voy a resumir en imágenes comparando entre los años 70 y los años 2000, para que nos demos cuenta. Esto es una imagen de un barrio de Madrid muy cercano a la Plaza de Castilla, donde están las torres estas. Solo las dos fotografías tienen una distancia de unos 30 años, que es justamente los años que estamos viendo. Este es el ejército español de siempre y este es el ejército español del siglo XXI. El ejército que también se ha mencionado aquí, de las misiones en el extranjero, de la colaboración internacional en los conflictos y todo eso. Estos son los estudiantes de los años 70, y estos son los estudiantes de la Carlos III de hoy, que a lo mejor hay aquí algunos. Bueno, estas son las mujeres de las procesiones de los años finales de los 50, y esta es una boda homosexual del siglo XXI. Esta es la pobreza de la posguerra y esta es el exceso del siglo XXI. Nos gusta batir los récords Guinness de paella, de bocadillos de jamón, de lo que sea. Bien, estos son los emigrantes de los años 60 y estos son los inmigrantes, de expulsar a población a recibir a población, ¿no? Y esto es la vida en las calles españolas del siglo XXI, el deporte del siglo XXI, nuestros héroes deportivos de alcance mundial, no los he puesto a todos, también comportamientos muy generalizados en otras partes del mundo, también comportamientos sociales. Esto es una foto del barrio de Chueca, que conocéis seguramente, y los inmigrantes, el drama de los inmigrantes para terminar, ¿no? Bien, y tenía también, pero como me he pasado de hora ya no voy a hacerlo, tenía también la etapa de la crisis, que es muy interesante, porque ya empiezan a aparecer los nuevos protagonistas, empiezan a aparecer el Pablo Iglesias II, Albert Rivera y todos los procesos que estamos viviendo actualmente. Pero voy a cortar aquí, no sin remarcar que la crisis está determinando nuestra visión de lo que hemos visto previamente. Solo hemos visto 2 de las 3 partes que había preparado, pero no voy a abusar de su paciencia y sobre todo no voy a abusar de mi compañero que tiene que hablar después de mí y por tanto nada más. Muchas gracias.